Bueno, como estaba señalándole, la génesis de esta nueva ley tuvo diferentes consecuencias. Una de ellas es la sanción de los nuevos códigos procesales que incorporan nuevos procedimientos, tanto, por ejemplo, lo que es el juicio abreviado, el procedimiento monitorio y otros tantos, y también se suprimen procesos que ya no existen más, por ejemplo, sumarísimo, sumario, etcétera. Ese era uno de los motivos. El segundo motivo, ayornar, revisar algunas cuestiones o que no funcionaron bien, o que no fueron bien comprendidas, o que fueron erróneas en la ley original. La tercera cuestión, ya esta más de índole de alguna manera política, fue que se avisoraba que Javier Milei, con toda su ideología, iba a ganar las próximas elecciones y tenía un discurso justamente totalmente contrario a lo que es la negociación colectiva de los salarios, totalmente contrario a lo que es a la propia imposición del salario mínimo vital y móvil y dejar todo librado a que cada una de las partes negocie su salario. Por ende, esto visoraba un estancamiento de lo que era el salario mínimo vital y móvil y ante eso, las autoridades del colegio entendieron que era propicio cambiar la unidad de medida arancelaria y por ello se fijó un porcentual de los jueces de la Corte Suprema de Justicia. ¿Por qué fue esta elección de los jueces de la Corte Suprema de Justicia? Por diferentes motivos. Uno, porque el sueldo de los jueces de la provincia, desgraciadamente, durante mucho tiempo se atrasa y tienen que los magistrados hacer un juicio y ir cobrando sumas retroactivas, lo cual para los abogados no nos serviría porque queda totalmente desactualizada. Y la segunda cuestión era porque venía la propia constitución provincial, la cual manda a que el sueldo de los jueces tiene que tener una adecuada proporción con los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Así que por eso fue que se tomó ese parámetro. La primera modificación de la nueva ley es ya en el artículo 1, incorporar al ámbito de aplicación a lo que son los peritos. Los peritos que no estaban comprendidos en la anterior norma y ahora, sobre todo y principalmente, se aplica todo el último capítulo, que es el capítulo de regulación y ejecución de honorarios. Después la norma separa con mucha mayor claridad que la anterior ley de honorario lo que es el contrato de honorario y el pacto de cuota litis, como dos institutos que son distintos. En el contrato de honorario, el abogado celebra con el cliente una determinada forma de pactar su retribución, por la cual se va a apartar de las escalas normativas seguramente, pero fijándolo de manera clara, de antemano y de alguna manera con parámetros fijos o estables que son muchas veces independientes del resultado del juicio. En cambio, en el pacto de cuota litis tiene un porcentaje, una parte aleatoria del pacto. El profesional conviene un porcentaje del resultado del juicio, por eso que generalmente se hace un 20%, puede ser 15%, puede llegar hasta el 35%. Digo esto que es esencialmente aleatorio, por ello es que la jurisprudencia, por ejemplo, ha entendido que en los sucesorios no es válido un pacto de cuota litis. ¿Por qué? Porque no hay nada que sea aleatorio en un sucesorio. Ya se sabe cuántas personas son, cuánto debe ir, porque en síntesis no es un proceso contradictorio, sino un proceso voluntario. Según el porcentaje que se estipula en el pacto cuota litis, va a ser la responsabilidad que va a tener el abogado posteriormente. Ustedes recuerden que cuando supera, si no recuerdo, el 25%, ya el abogado tiene que soportar el pago de las costas si llegan a rechazar la demanda. Insisto, tiene una serie de cuestiones en su relación, sobre todo con su propio cliente, de que van a ser importantes. Por eso es que la norma establece la obligación de presentar el pacto cuota litis en el expediente a los fines de que el juez proceda con la homologación. ¿Cuándo lo va a homologar? Cuando no hay ninguna afectación del orden público, principalmente.
Después, bueno, hay una serie bastante casuística para el pacto cuota liti. Otra diferencia con el contrato de honorario, que el contrato de honorario en principio no requiere su presentación en el expediente. El abogado lo puede tener en su estudio y después arregla con su cliente. Otra modificación en lo que es esta nueva ley de honorario en el artículo 17, en las pautas para la regulación. Se establece un nuevo parámetro que es la actividad procesal de las partes en el impulso del proceso. Ustedes saben que muchas veces generalmente el actor tiene que trabajar mucho más el proceso, el demandado se pone en una posición pasiva y tiene menos trabajo. Bueno, ese es un parámetro más. Y sobre todo el último párrafo que deja con toda claridad que los honorarios mínimos, como su nombre lo indica, son pautas mínimas de la retribución que se va a fijar. Eso no implica que el juez pueda, cuando se trata de juicios sin monto, poner más de los mínimos. Y la norma es muy reiterativa en señalar de que en ningún caso se puede regular menos de los mínimos. Lo cual ya lo vamos a hablar porque en la práctica, desgraciadamente, no se está cumpliendo. Con respecto a lo que son los honorarios de los abogados, de los abogados que trabajan para el Estado, se mantiene la redacción. Aquí la norma se aparta bastante de la norma de Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que fue de donde se tomó el modelo primigenio. ¿En qué sentido? De que con respecto a los honorarios de los abogados del Estado, no es un derecho subjetivo que tiene el abogado, sino que es un derecho particularmente del organismo al cual pertenece. Eso se puede ver particularmente, especialmente en Fiscalía de Estado, que cuando usted ve la regulación no se le regula al procurador que intervino en esa causa, sino que los honorarios son para Fiscalía de Estado. Y ahí hay un dictamen de la Procuración del Tesoro que es muy claro en ese sentido respecto a la naturaleza de esos honorarios, y yo creo que en la ley queda bastante claro. Después también la norma modifica lo que es el artículo 23, que son los porcentajes a regular. ¿En qué sentido? Se achica el margen de discrecionalidad. Anteriormente era de un 11 a un 26%. Siempre la regla que se establece es el 20%. Pero el juez, por resolución fundada, puede regular más o menos. Ahora se achica ese margen y el mínimo, en vez de ser 11, es el 15%, y el máximo, en vez de ser 26, es 25%. En el artículo 24 también hay otra modificación importante. El artículo 24 es una de las normas más importantes que tiene la ley, que es el monto del proceso. Las cuantías, la base regulatoria, son algunos de los sinónimos que tiene. En ese sentido, la regla general es que el monto del proceso es el monto fijado en la sentencia por el cual procede, actualizado con intereses a la fecha que se va a efectuar la regulación. Esa sería como la regla general. Hay veces de que no se trata de cobro de suma de dinero y es más difícil de cuantificar. Como regla, el juez siempre tiene que tratar de encontrar la manera de cuantificarlo. Después vamos a ver la evaluación, pero esa regla solamente excepcionalmente tiene que ir a los honorarios mínimos, que es cuando hay un juicio sin monto o en los supuestos que efectuó el cálculo se reduce un poco menos. También otra modificación importante es en el rechazo íntegro de la demanda, que antes para el rechazo íntegro de la demanda se tomaba el monto propuesto en la demanda, actualizado a la fecha y reducido en un 50%. Ahora se toma el monto actualizado a la fecha, pero la reducción no es del 50%, sino que del 30%. Con la salvedad de los juicios del fuero laboral, que se mantiene el 50% de la reducción, entendiendo porque quien tiene que pagar las cuotas es un trabajador particularmente. Esta reducción no se aplica en los procesos de ejecución.
es decir, ejecución de sentencia, apremio, ejecutivo, etcétera. ¿Por qué no se aplica? Porque generalmente cuando procede una excepción hay una labor mucho más compleja que en la redacción de la propia demanda, que en un juicio ejecutivo no tiene mayor complejidad. Como yo les señalaba, una norma muy importante, el artículo 25, que es la evaluación de bienes. Siempre la regla es que hay que fijar el monto del proceso. Hay veces, como yo les dije, que no se trata de juicios con monto, pero sí son juicios donde se discuten cuestiones relativas a bienes que tienen una trascendencia patrimonial realmente muy grande. Caso más claro es un montón de procesos relacionados con inmuebles. Hoy cualquier inmueble vale muchísimo dinero y si lo cuantificamos, estamos hablando de un juicio en muchos casos, muchos millones de pesos. Acá la nueva norma hace una serie de modificaciones. En primer lugar, ya no se requiere para la evaluación la presentación de un informe firmado por un profesional idóneo, como decía la anterior norma, es decir, la firma de un martillero. Ahora, en la nueva norma, el abogado que quiere avanzar con este procedimiento, lo que tiene que hacer, tiene distintas alternativas. Si quiere tomar la evaluación fiscal, que generalmente está desactualizada, puede tomarla, multiplicada por 2 y esa va a ser la base. Si estima que la evaluación fiscal es muy baja, lo que tiene que hacer es presentar el abogado su propia evaluación. En este sentido, decir, yo considero que este inmueble vale 20 millones de pesos. En realidad, en el planteo de la evaluación, insisto, no se necesita la firma de un martillero ni ningún otro profesional, simplemente el abogado. Es necesario, obviamente, eso, la cuantificación, y de ahí se le va a correr traslado a todos los obligados al pago de costas, es decir, a todas las partes, por intermedio de sus abogados, a todos los beneficiarios. Cuando digo beneficiarios, estoy hablando de los abogados, de los peritos también, porque al fijar el monto del proceso, esto va a ser aplicable para todos. Y un tema que se discutió mucho cuando se elaboró esta norma era si la notificación tenía que ir solamente al casillero del abogado o si tenía que ir al domicilio real del mandante del abogado. Y se mantuvo la idea de que vaya solamente al casillero electrónico de los abogados. ¿Y esto por qué? Ustedes pueden decir, pues bueno, muchas veces se puede dar que un abogado de mala fe, infiel o en cualquier sentido, que sabe que le va a cobrar los honorarios de su propio cliente y no a la contraparte, porque la contraparte no existe, insolvente o lo que fuere, dice, bueno, en vez de los 20 millones que sale ese inmueble, lo presento que vale 200 millones. Total, la cédula de notificación me va a salir mi casillero y una vez consentido, después voy y le cobro a mi propio cliente. Bueno, en este caso la norma tiene un procedimiento de impugnación muy particular para el supuesto de evaluación del artículo 25, que no sale de este artículo, sino que sale del artículo 63, mediante el cual si el abogado que le quiere cobrar a su propio cliente, lo primero que tiene que hacer es pedirle al juez, bueno, señor juez, yo le quiero cobrar a mi cliente, por eso pido que se notifique la resolución regulatoria de honorario en su domicilio. Es lo primero, pues si no, no le puede ejecutar. Una vez que se lo notifica, el juez le hace saber y de ahí el mandante, digamos, es decir, el cliente, tiene la posibilidad de impugnar esa evaluación en el plazo de 10 días hábiles. Incluso es un poco más extenso el plazo que cualquier incidente ordinario. Pero ese incidente que se va a plantear eventualmente, si el cliente quiere impugnar eso, solamente se va a sustanciar con el abogado. Y de proceder no va a modificar los derechos de las otras partes. ¿Por qué? Para evitar que suceda esto como algo para incidentar el proceso. Solamente entre el cliente y el abogado que se pretende,
Y insisto, ¿no? Esto me parece que es algo muy saludable porque pensar que correrle traslado de un pedido de evaluación a un cliente, esto lo va a avivar de un eventual abogado infiel, me parece de que en la práctica no sucede, porque cuando el cliente le llega y dice, córrase vista de la evaluación presentada en auto, muchas veces ni lo entiende, lo primero que hace es llamarlo al abogado y decirle, cheque esto que me salió, no, vos quédate tranquilo, esto vaya, ya va a salir. Y después tiene la finalidad esa de cuantificar y que le va a cobrar a su propio cliente. Y además, a los efectos de la celeridad es, listo, sale cédula electrónica, cada abogado tiene que ver y cuidar los intereses de su propio cliente. Como es la regla general en todo el proceso, la sentencia y todos los actos se notifican en el casillero electrónico de cada abogado. Así que bueno, volviendo al artículo 25, se notifica del pedido de evaluación al casillero electrónico de todos los intervinientes. De ahí, cualquiera de los que está en el proceso, por supuesto que se puede oponer a la evaluación. Ahí en la doctrina, en otras provincias, había toda una discusión si para la oposición bastaba la mera oposición o, además de esa oposición, quien se opone tenía que denunciar un monto propio y aparte separado. Acá la nueva ley de honorario de alguna manera clarifica eso. ¿En qué sentido? El que se opone tiene que presentar una evaluación propia específica. Es decir, yo me opongo a los 20 millones porque para mí este inmueble vale 10 millones. Y lo digo. ¿Y esto por qué? Porque el efecto de la oposición es que el juez va a proceder a designar un perito que va a tasar ese bien según qué tipo de bien estamos hablando. Y una vez que se defina el monto del bien con la pericia, el juez lo determine, aquella parte que estuvo más alejada del valor real va a tener que cargar con las costas de la pericia. ¿Y qué pasa? Si yo me opongo sin denunciar ningún monto, ¿cómo hace el juez para saber qué parte estaba más alejada? ¿Me entienden? Está en un brete. Así que en la nueva norma lo que dice es que la parte que formula una oposición sin brindar un monto del proceso propio, el efecto que va a tener es que la oposición es válida, pero esa parte va a tener que cargar con las costas de la pericia. Después también, obviamente, el silencio tiene efectos preclusivos, se fija el monto de la evaluación y después se regulará un horario con respecto a esa cuantía, ¿no? Sí. Una consulta ahí. Son de valor también inmuebles. ¿Qué carácter tiene la evaluación? Muchas veces cuando hacen la evaluación para particular, hacen una evaluación en peso y después evaluación en dólares. Obviamente, muchas veces la evaluación en peso debe ser desactualizada. ¿Tienen cierto criterio de aplicar el monto en dólares el juez o no? ¿O simplemente se va a aplicar a lo que está en la moneda nacional? No, mire, en el momento que el juez hace la resolución regulando honorarios, siempre lo va a fijar en la moneda de curso legal, es decir, en pesos. Por lo menos hoy, ¿no? No sé, mañana dolarizamos, estamos hablando de otra cosa, pero al día de hoy es eso. Está bien, será un parámetro esto. O puede pasar que el dólar se disparó en esto, se controvirtió y bueno, la parte ahí deberá decir, mire, solicito que actualicemos esta evaluación, etcétera, pero la regulación se hace siempre de moneda de curso legal y por ende se va a tomar el valor en pesos de ese momento. Mire, es que en realidad, digamos, ya en la ejecución es un paso más. Primero tiene que quedar firme la resolución que regula los honorarios. Una vez que queda firme, ya se pasa al siguiente paso. ¿Usted dice de cobrarle a su propio cliente o a la contraparte? No, la ejecución, si a la contraparte, directamente es con cédula casillero
al domicilio del abogado de la contraria, sea apoderado o patrocinante. Eso está en el CPC nuevo, está bien clarificado en la ejecución de sentencia. Después, bueno, se mantiene el esquema de la tabla de los honorarios mínimos, que ya cada uno lo podrá ver. El artículo 27, desistimiento o caducidad de instancia, también hay algunos retoques. En este caso, yo diría que es el porcentaje más bajo que tiene toda la ley, entre el 10 y el 15%, y además de eso es sobre las etapas efectivamente cumplidas, es decir, si se caducó, apenas se contestó demanda, bueno, se tomará un tercio porque no se terminó el proceso. ¿Por qué? Pues son modos anormales y se supone que, perdón, y además de eso, porque con el nuevo CPC hay una modificación en materia de costas. En el CPC anterior, cuando se caducaba la instancia, las costas del proceso eran por el orden causado. Ahora son por el principio objetivo de la derrota. ¿Me entiendes? Y hay dos costas en la caducidad. Hay costas por el proceso que se caducó, es decir, por el proceso principal, y las costas del incidente o de la incidencia de caducidad. Ahí, cuando hay una caducidad, generalmente, por eso también hay cierta reducción. Después, en el artículo 28, que habla sobre la transacción, esta norma también es nueva, la ley hace la ficción. Dice que cuando hay una transacción, se va a regular haciendo de alguna manera la ficción como si se hubiera concurrido todas las etapas del proceso, es decir, por el 100%. También, si yo al contestar demanda presento un convenio, no va a corresponder que me apliquen un tercio porque solamente se cumplió, sino como si fuera todo el proceso. ¿Esto para qué? Como una decisión de política institucional de decir, bueno, queremos promover la resolución alternativa de conflicto, queremos promover o evitar de alguna manera que se litigue innecesariamente por un tema de honorario. Si las partes llegaron a un acuerdo, bueno, hay que felicitarlo al abogado y regularle como si hubiera hecho todo el proceso. El 29 de los honorarios de la parte vencida, lo único que se modifica es el último párrafo referente a que no se reducen los honorarios mínimos, inclusive a la parte vencida. ¿Por qué? Pues son mínimos. No se tiene que reducir en ningún caso. Cuando hay acumulación de acciones o reconvención, es decir, hay veces que se están tramitando prácticamente dos procesos en un mismo proceso, porque se acumularon o porque hubo una reconvención. En ese caso puede suceder dos cuestiones. Que hay una identidad prácticamente en la resolución del objeto. ¿Qué significa esto? Que si yo lo gano, el otro lo pierde, o viceversa, es decir, la decisión del juez va a versar prácticamente sobre lo mismo. ¿Cuál es un caso que pasa? Por ejemplo, en un usucapión y la otra parte plantea una acción real reivindicatoria. O yo lo gano y usted lo pierde, o usted lo gana y yo lo pierdo. Es así. En esos casos, lo que hace la ley es aumentar el mínimo. Ya no es el 15%, sino el 22%. ¿Por qué? Pues se supone que es un juicio mucho más complejo. En cambio, cuando son dos cuestiones totalmente separadas, independientes, pues debería regular como si fueran dos procesos independientes, separados. En el artículo 26, y hay figuran en la nueva ley, por la homologación, esta figura que en el código. El tema que me planteó usted de la homologación de convenio. Sí, mira, habría que verlo ahí en el caso concreto. Lo que se hizo de alguna manera, había muchos trámites extrajudiciales que era demasiado puntilloso
y al final de la norma se hizo un capítulo con lo que son trámites extrajudiciales y se puso algo medio genérico, que bueno, para que lo valore el juez, porque antes había redacción de carta de documento, redacción de contrato, redacción de y se hizo una norma más genérica en esa parte que estábamos a llegar. Seguramente, sí, sí, seguramente. Etapa del proceso. Después, bueno, también hay un capítulo nuevo de alguna manera que es procesos de ejecución. Se, de alguna manera hay muchas de las normas ya estaban, pero se las acomodan en un solo capítulo. Aquí, dentro del proceso de ejecución, una de las normas más importantes es en la ejecución de sentencia. La ejecución de sentencia dio lugar a fallos del Superior Tribunal de Justicia, particularmente en el Tribunal Contencioso, donde se interpretaba que como la ley no ponía un mínimo específico, no tenía mínimo, y si te tenían que regular 200 pesos, te tenían que regular 200 pesos, pues no hay mínimo. Y el Superior Tribunal de Justicia sacó un fallo señalando, no, el mínimo de esto tiene que ser justamente 1/3 de lo que sería el proceso principal. Acá la nueva ley, para evitar todo tipo de cuestión con esto, regula muy claro los mínimos, es más, eleva bastante lo que son los mínimos, y no solo los mínimos, sino también el monto del proceso. Porque si ustedes ven en la ejecución de sentencia de la anterior ley de honorarios, decía que era 1/3 de la pauta del artículo 23, por lo cual era como un doble cálculo que había que hacer y que al final, si uno sacaba 1/3 del 20%, terminaba siendo más o menos un 6,7%. Que para eso, la norma yo creo que es mucho más clara y dice, en vez de esta doble remisión, dice es un 7% del monto del proceso. Esto si no hay excepciones. Si hay excepciones, estamos hablando de ejecución de sentencia, ¿no? Se supone ya hay una sentencia firme, la parte no cumplió. Si hay excepciones en la ejecución de sentencia, bueno, el mínimo será de 9 a 12%, es decir, se eleva notablemente. ¿Y esto cuál es la finalidad? Promover que las partes, una vez que tienen una sentencia firme, cumplan con la sentencia y no generen más dispendio jurisdiccional, no generen algo que realmente es innecesario, sino que digan, che, yo mejor cumplo porque si no son pesados los honorarios. Así que, Juan Pérez, estimado colega, ya le deposité, ya está, listo. Esta es por ahí la finalidad de política institucional. En materia de sucesiones no hay modificaciones. La única modificación está en el propio Código Procesal Civil y Comercial, que es con las sucesiones extrajudiciales. Ahí el CPC tiene una norma netamente arancelaria que dice que cuando la sucesión se hace extrajudicialmente, le corresponden los mismos honorarios al abogado que si hubiera sido totalmente judicial. ¿Para qué? Nuevamente para incentivar el acuerdo, para incentivar sacar procesos innecesarios de la justicia. En lo que son los juicios de alimentos hay también una modificación importante porque antes era básicamente 1 año de cuota alimentaria. Ahora, en primer lugar, se modifica el parámetro porque se dice de que será el importe correspondiente a la última cuota alimentaria que se fije. Es decir, está hablando del devengado, no el percibido. La última es en referencia porque se supone que la última cuota es la más alta, es la que más condice con la realidad actual. De esa última cuota se multiplica por 18. ¿Por qué 18? Era el equivalente en decir 1 año y medio. Se multiplica por 18 y de ahí se aplica la pauta del artículo 23. Es decir, como regla el 20%, el juez lo puede bajar hasta el 15% o subir hasta el 25%. En los procesos de desalojo también es muy parecido, con algunos retoques, digamos, pero
se elimina lo que eran locaciones comerciales y locaciones no comerciales, básicamente porque ya no existe esa distinción de esa manera en el Código Civil y Comercial, y se establece también el último canon locativo multiplicado por 24, que sería el equivalente a 2 años. También se puede dar que el profesional señale de que o el contrato es totalmente inadecuado con la realidad, o particularmente en los casos de desalojo por intruso o tenencia precaria, es decir, cuando no hay contrato, que el profesional tenga que hacer el procedimiento de evaluación del artículo 25. En ese caso, lo que sí recuerden que el proceso de evaluación no es que va a valorizar el valor del inmueble, porque no es el inmueble el objeto del proceso, sino lo que va a valorar es cuánto sería un canon locativo de ese inmueble y de ahí se lo va a multiplicar por 24. Después, el artículo 41 también es un artículo nuevo que dice contencioso administrativo. Esta norma en realidad posiblemente no sería necesaria que esté en la norma, pero tiene su razón de ser. Esto se debe a un criterio que había fallado el Superior Tribunal de Justicia en un caso que se llamaba Cervecería Quilmes contra Municipalidad de San Pedro, mediante el cual el municipio había efectuado una determinación tributaria de deuda, no recuerdo el importe, pero supongamos que eran 9 millones de pesos, te doy, por el cual le determinaban tributo esa suma. La empresa impugnó esa determinación tributaria, fue al contencioso administrativo, ganó el juicio, anuló totalmente, dijo que el tributo no era válido, y la resolución que termina resolviendo por mayoría la sala contencioso administrativa es diciendo que se trata de un juicio sin monto, que atento a que el único objeto era anular un acto administrativo, no tenía monto y por eso le terminan regulando al colega un horario mínimo de aquel entonces. A mí la verdad me parece correcto el voto en disidencia del doctor Sergio González, quien señalaba justamente que el parámetro de la ley de honorario es buscar la apreciación pecuniaria, siempre en toda la ley, reiterando, haciendo lectura de diferentes artículos, principalmente el 23 y 24, y en este caso, obviamente, era un acto administrativo que tenía claramente un contenido patrimonial, una determinación tributaria que tenía un monto concreto y que era ese que tenía que tomar. Por eso el artículo 41 señala, cuando se impugne en sede judicial acto administrativo, el monto del proceso será el importe de la multa impuesta, el tributo determinado o en general la apreciación pecuniaria de los intereses comprometidos que impliquen la anulación del acto más los intereses. Siempre actualizado con intereses. Después, en la liquidación de sociedad conyugal también hay una corrección, porque si ustedes ven la anterior ley, lo que se entendía era como que al patrocinante de cada parte le correspondía el monto de los bienes de toda la sociedad conyugal. Con lo cual, si hay dos abogados, uno representa a cada parte, se le estaría regulando 2 veces por montos que no corresponden. Es decir, dicho de otra manera, cada parte de la sociedad conyugal le corresponde el 50%. Por ende, la base de donde se va a determinar va a ser el 50%, que es lo que le corresponde a cada uno, salvo que se patrocine a los dos cónyuges. Después, bueno, el 46-47 incorpora lo que es la regulación para los procedimientos de estructura monitoria, que es una de las innovaciones del nuevo código. ¿Cuál es la finalidad? Garantizar, porque en el proceso monitorio, cuando se lo pongan en práctica, van a ver que se supone que es mucho más rápido, que tiene menos etapas, y estos dos artículos de la ley de honorario, ¿cuál es la finalidad que tienen? Decirle al abogado, bueno, si usted opta por el proceso monitorio, porque además la aclaración es que el proceso monitorio siempre es optativo. El abogado puede elegir un proceso convencional, sea un juicio ejecutivo, un apremio
un cobro de pesos según de qué tipo de monitoreo estamos hablando, o el procedimiento de estructura monitorio. Ahora bien, si usted profesional optó por el procedimiento de estructura monitoria, va a tener derecho a los mismos honorarios que hubiera tenido optando por un procedimiento tradicional o inclusive en algunos casos un poquito más. ¿Por qué digo en un poco más? Porque, por ejemplo, donde dice otro monitorio, se está refiriendo al monitorio en el cual no se basa en el título ejecutivo. Es decir, que el profesional debería haber planteado un proceso de conocimiento, ya sea ordinario o abreviado. En ese caso, si no se formula oposición, le tienen que regular al profesional el 50%. Y el 50% del monto de todo el proceso que le hubiera correspondido. Ahora bien, si usted lee rápido y dice, no, le está correspondiendo menos. No, al contrario, le corresponde mucho más, porque en ese juicio, ¿cuál fue la labor del profesional? Redactó la demanda. Ustedes recuerden, en el monitorio se presenta la demanda, el juez mira y dicta sentencia y condena. Dice, atento a demanda, condeno a tal. Si en esa condena la parte requerida al pago, en este caso no se le dice demandado porque no hay una parte demandada, sino que un requerido, condenado u otra terminología. Si el requerido al pago no formula oposición, ya firme esa sentencia y ya está, y no hay que hacer otro juicio. En ese caso, el abogado, si hubiera estado en un procedimiento tradicional que solamente redactó la demanda, le corresponde un tercio del proceso. En cambio, en este caso, o sea, un 33%. En cambio, al monitorio le corresponde un 50%. Por eso, inclusive un poquito más. Después, bueno, como ya les había anticipado, hay... No, todavía no llegamos. Bueno, hay un capítulo especial referente a las labores extrajudiciales. Ya en la anterior ley estaba la posibilidad de que el abogado, por ejemplo, por, no sé, un procedimiento administrativo, la serie de recursos administrativos que uno presenta, o audiencia en defensa del consumidor, lo que sea, trámites que están fuera de sede judicial. Bueno, el abogado tiene la posibilidad de presentarse ante el juez y decirle, bueno, señor juez, quiero que valore y me formule mi regulación de honorario. Se aplica supletoriamente el procedimiento como si fuera un incidente, es decir, se le corre el traslado a quien va a ser el obligado al pago y, bueno, ahí el juez determina la cuantía. En la nueva ley, una cosa que me parece muy importante es que no solamente regula honorarios, sino que el juez se tiene que expedir sobre la imposición de costas. Porque en la anterior ley, si el juez nada decide de las costas, está bien, a mí me regularon esto, pero ¿qué tengo que hacer yo? Tengo que ir a cobrárselo a mi cliente. Y en realidad, en muchos casos, por una buena labor en sede administrativa o labor extrajudicial, yo resolví el conflicto, no tuve, evité un protesta, y bueno, y la verdad, sería justo que le impongan las costas al contrario, ¿no? Mi cliente que encima prisionero. Y en ese caso, bueno, el juez va a valorar aplicando supletoriamente los criterios de costas del Código Civil y Comercial, del Código Procesal Civil y Comercial, y puede decir, le pongo las costas a la contraria o por el orden causado a su propio cliente. Eso me parece que es algo interesante. Además, recuerden que por la gratuidad, el pedido de regulación está exento de tasa de justicia, pago de estampilla profesional y previsional. Ah, perdón, y me olvidé una cosa. Por el artículo 23, por el artículo 23, en el supuesto de actuaciones que son inoficiosas, es decir, que el día de mañana no se van a regular horarios, se está exento de estampilla profesional, es decir, la estampilla del colegio de abogados, no de la previsional, que la miro la doctora Gamarra ahí. Esa no está exenta en ese caso. No, los pagos, los fondos, los pagos como honorarios y pagar el 6%. No, no, no.
No, no, por supuesto, el colega, digamos, que cobra, siempre le van a hacer la retención esa del 6% de capacidad. Pe- Sí, sí, sí. No, no, totalmente. Y sí, yo esto le señalaba porque por ahí presentamos un escrito, no sé, un franqueo para ver un expediente. Al final vemos el expediente y decimos, no, ¿para qué vamos a hacer esta? Y te intiman a pagar todo. Bueno, en este caso, por lo menos la estampilla del colegio estaría exento. Después, bueno, aquí, eh, tanto en lo que es la regulación de honorarios como en la posterior ejecución, hay una innovación importante con respecto a lo que es el tope de costas que está en el Código Civil y Comercial. Ustedes vieron que, si no recuerdo mal, creo que el 730 y el 277 de la Ley de Contratos de Trabajo establecen de que la parte condenada tiene un límite en su condena de costas que no podrá exceder del 25%. Y yo ¿por qué señalo? Esto es un tope en costas y no es un tope de honorario, lo cual no es un juego de palabras porque son cosas distintas y en este sentido no es una apreciación mía, sino que son fallos de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Y esto en qué sentido? De que supongamos que hay 3 peritos designados en el proceso, ¿no? A los cuales le regularon 3% a cada uno y al abogado le regularon un 20%. Ahí claramente se está superando, digamos, el tope en costa, porque en ese caso sería un 29%. ¿Sabes? Si no saco más, sería un 29% que estaría, bueno, ahí un 4% que está excediendo. En ese caso, ¿qué es lo que dice la nueva ley tomando los fallos de la Corte Suprema? Dice, no, el juez tiene que regular a todos los profesionales la suma que corresponde, aun si se supera ese tope. Ahora bien, al momento de proceder a la ejecución de honorarios, la parte demandada, justamente a pedido de parte, tiene que oponer como excepción que se efectúe ese prorrateo. ¿Y esto por qué lo digo? Porque si a mí, por ejemplo, me regulaban, no sé, 2 millones de pesos y en realidad con el prorrateo se me tiene que reducir 500.000 pesos, está bien. Si me regulan la totalidad, yo le puedo cobrar 1,5 millones a la contraparte a quien le gane el juicio. Pero esos 500.000 pesos, que yo ya no se los puedo cobrar porque está el prorrateo ese, yo tengo derecho y se los puedo cobrar a mi propio cliente que ganó el juicio. ¿Me entienden? Porque no es un tope en los honorarios, sino que es un tope en costa para el demandado. A mí me tienen que regular todos los honorarios y bueno, si después se afecta ese límite a pedido de parte, yo ese porcentaje de que de alguna manera está sobrando, yo se lo puedo cobrar a mi propio cliente. Después, otra cuestión bastante novedosa, yo creo que es la única norma del país que ahí había medio vacío, es 60 de la oportunidad procesal para oponer la prescripción liberatoria. Ustedes vieron que en materia de honorarios profesionales hay 2 tipos de prescripciones liberatorias que pueden suceder. Son 5 años por el nuevo Código Civil y Comercial. Hay dos veces que se pueden prescribir. Se puede prescribir el honorario que está regulado, ya una vez regulado, es decir, cuantificado, a mí me regularon 2 millones de pesos, bueno, desde que se notifica a todas las partes y el abogado puede iniciar la ejecución de honorarios, transcurrió 5 años, eso se prescribe. Está bien, ahora, ¿cuándo puedo poner la prescripción en ese caso? El demandado, digamos, bueno, cuando se inicia la ejecución de honorario, plantea la excepción de prescripción y van a decir está prescripto. Eso es lo que está siempre en el Código Procesal Civil y todos lo sabemos. Ahora bien, hay otro tipo de prescripción en materia de honorarios, que es un caso bastante particular, que es el derecho a pedir la regulación de honorarios. Ustedes vieron que muchas veces se difiere la regulación de honorarios porque no hay pauta, no hay monto, etc. Bueno,
El profesional, una vez que queda firme ya la sentencia, una vez que ya está en posibilidad de poder solicitar esa regulación, tiene 5 años para efectuar esa petición. Ahora, yo les hago esta pregunta: ¿qué pasa si pasaron 7 años y yo no pedí la regulación y voy ahora al año número 7, pido regulación de honorario? Que el otro abogado, ¿cuándo puede decir no, eso está prescrito? ¿Hay algún plazo? No, cuando quiera, ¿cómo se hace? ¿Cómo? A veces corren vista, pero muchas veces, si corren vista, sí, pero usted vio que muchas veces la regulación de honorario incluso oficiosa y no requiere la vista o sustanciación. O una parte pide y se regula honorario. Eso es lo normal y que no se está incumpliendo ningún precepto. Bueno, en ese caso había la verdad, toda una discusión, tanto doctrinaria como en fallo. La Corte Suprema ha dicho una cosa, ha cambiado, ido por allá, ha vuelto, ha tenido mucha. Y esta ley yo creo que dice, bueno, quiero darle una solución porque se trata de un tema netamente procesal. Porque usted vio en el Código Civil y Comercial, dice, la prescripción se puede oponer dentro del plazo para contestar demanda o para oponer excepción. Bueno, este es un caso muy particular porque no existe ese plazo. No existe ese plazo porque el pedido no es una demanda técnicamente, es una petición ante la autoridad. Yo le pido al juez que me regule honorario. No hay. Y bueno, se han escrito mucho que cita. ¿Qué es lo que dice la norma? Que la parte puede oponer la prescripción en el primer traslado que se le corra, es decir, como dijo la doctora, si se corre el traslado del pedido de regulación de honorario, es ahí donde lo tiene que oponer. Si se corre, por ejemplo, traslado del pedido de evaluación de un inmueble que hablamos del artículo 25, en ese traslado donde tiene que oponer la prescripción. E inclusive, si el juez procede a regular honorarios sin que hubiera habido sustanciación, es decir, no hubo ningún traslado, el abogado tendrá el plazo de 5 días para plantear la prescripción liberatoria y a dicho efecto se va a aplicar supletoriamente el trámite del recurso de revocatoria. Con la particularidad de lo que dice la norma es que se interrumpe el plazo para eventualmente interponer recurso. ¿Por qué? Por decir, te salió la regulación de honorarios, yo quiero decir, no, está prescripta, yo planteo prescripción. Una vez que el juez resuelve ese planteo de prescripción, bueno, de ahí es como la aclaratoria. Resolvió, se vuelve a contar de cero el plazo para recurrir. Esa también es una novedad. Y después, ya para ir terminando, otra novedad importante es el artículo 64 que aclara el tema de lo que son los intereses. Si ustedes se fijan, en muchos fallos del foro local repiten un cliché que dice, bueno, se regula la suma de tantos honorarios, suma que solo en caso de mora devengará intereses, conforme tasa activa. Ahora yo le pregunto, solo en caso de mora, ¿cuándo hay mora en pagar los honorarios? A los 5 días de la regulación. ¿Y qué pasa si se interpone un recurso? Y entonces, a ver, si yo tomo literal esto solo en caso de mora devenga, si el recurso demora 2 años, entonces esos honorarios quedan sin intereses durante 2 años. Bueno, esa es la confusión conceptual. ¿Por qué? Porque no son intereses moratorios, no tienen nada que ver con la mora, son intereses compensatorios. Bueno, pero ustedes fíjense, digamos, un montón de sentencias, van a ver muchos juzgados, tribunales que dicen solo en caso de mora. En realidad, si yo me atendo a lo que dice, no, mira, no estoy en mora, está recurrido, no está firme, no hay nada. Bueno, lo que hace la nueva ley de honorario, es más, si ustedes leen la Ley Nacional de Honorario, tiene una redacción muy oscura con el tema de la mora que dice,
devengará intereses desde la fecha que quedó firme, pero retroactivamente. Bueno, la nueva ley de honorario lo hace mucho más claro. Dice, se devengan intereses compensatorios, no dice, bueno, lo llaman por nombre compensatorio, ¿por qué? Porque los intereses compensatorios son totalmente ajenos a la idea de mora. No importa si cumplió o no, es solamente por el retardo en el uso del dinero ajeno. Hoy todos sabemos que tenemos dinero un día en una billetera virtual y nos genera intereses. Cada día valen esto. Por eso es que desde la fecha de la sentencia que reguló honorario, que además se supone que es hasta ese día que el juez calculó honorario, desde ese día hasta el efectivo pago devenga intereses. Y además esta nueva ley aclara e incorpora los intereses moratorios. ¿Qué es lo que dice? Los intereses compensatorios son equivalentes a la tasa activa del Banco Nación, que todos conocemos, que todos aplican acá. Pero una vez que pasan 5 días desde que queda firme la regulación de honorario, ahí se devengan, además de los compensatorios, intereses moratorios, que son el 50% de la tasa activa del Banco Nación. ¿Esto por qué? Nuevamente para incentivar que se cumplan. Ya está, ya quedó firme la regulación, bueno, anda a pagarle los honorarios al abogado porque además del interés compensatorio va a devengar un 50% más. Me parece que es todo importante en ese sentido, es decir, cumplamos las mandas judiciales. Así que bueno, estos son los puntos que yo consideré los más importantes y cualquier cosa quedo a disposición por alguna consulta. En el Zoom también pueden abrir el micrófono o escribirlo en el chat, no hay problema. Con respecto al... A ver, ahí te da si escucha la gente del Zoom. Buenas tardes. Mi pregunta era sobre el pacto de cuota litis. ¿En qué momento es oportuno presentarlo para que se tenga en cuenta en el proceso? Tiene que ser antes de la notificación del auto para dictar sentencia. Porque, insisto, si sale la sentencia, ya no existe nada aleatorio. ¿Me entiendes? Yo tengo el pacto de cuota litis en el cajón de mi escritorio del estudio y bueno, gané el juicio, sí lo presento. Lo perdí, no, lo tiro al diablo. Y justamente el pacto de cuota litis tiene beneficios para el abogado que gana, pero también responsabilidades si se pierde el juicio según el importe de ese pacto. Hola, ¿qué tal? Mi pregunta es respecto a la jornada número 28, puede ser de la Corte, de la Suprema Corte, en el cual entiendo que difería el cumplimiento de la ley hasta el 1 de agosto. ¿Esto es así? ¿Hay algo que puedan comentar? En realidad lo que se difería era el tema de los códigos. La ley sí entró en vigencia el 1 de mayo, ya la nueva ley de honorario, eso por un decreto del gobernador que después fue ratificado por ley. No me acuerdo los números, pero está, y ya a partir de mañana ya sí entra en vigencia todos los códigos. A ver, acá hay un colega, Pablo Tarifa Costa. Hay referencia a las tablas de honorarios que publica el Colegio de Abogados. Dice algo del grado de preferencia de crédito en honorarios frente a un insolvente o de escasos recursos. A ver, vamos por partes. La tabla que publica el Colegio de Abogados es una tabla de honorarios sugeridos, que es lo que se le recomienda para cobrarle a los clientes de manera extrajudicial. Es simplemente un parámetro, no es algo que tenga efectos legales. Con respecto al tema de la preferencia en el crédito,
En materia de privilegio, es todo materia de fondo que está o en el Código Civil y Comercial o en la Ley de Concurso y Quiebra, y las provincias no pueden avanzar en esa regulación. Por eso la ley no tiene nada. Es más, lo único que tiene la ley similar a eso es en el artículo 3, que hay un porcentaje de los honorarios que son inembargables. Pero ¿qué pasa? Eso también en materia de fondo. Por eso, si ven, la propia ley dice que se adhiere a la Ley Nacional 27 de tanto. ¿Por qué? Porque eso está previsto en la Ley Nacional de Honorarios e invita a las provincias a adherirse. Pero insisto, un tema que lo tiene que resolver el Congreso. Acá hay otro colega que dice, ¿el juez debe regular honorarios en peso o en UMA? Bueno, es una excelente pregunta. Yo entiendo que conforme el sistema normativo que tenemos vigente hoy, tiene que regularlo en pesos. ¿Por qué? Porque si lo regula en UMA es un método de indexación que hoy en día está prohibido por la ley de convertibilidad. Hay algunos casos que lo han declarado de inconstitucionalidad, como el fallo Barrio de provincia de Buenos Aires, de la Suprema Corte de allá. Pero yo entiendo eso. Es más, inclusive la Suprema Corte de Provincia de Buenos Aires ha declarado la inconstitucionalidad de regulaciones efectuadas en UMA, pues se entiende que es un mecanismo indexatorio. ¿Sí? Para no estar actualizando, cuando ejecutamos, se ejecuta con el monto de la suma general, ¿no? No, sí, sí, a ver, es un tema súper discutible y mucho más en el país que tenemos, donde tenemos inestabilidad monetaria, que bueno, hay muchísimos criterios, ¿viste? Que se pueden ver, pero está el tema de la ley de convertibilidad. ¿Y qué preguntas son apelables a la regulación? Sí, 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 apelables, sí, son apelables mediante apelación, digo, me refiero a apelación en los órganos en donde hay segunda instancia, ¿no? Como primera instancia, los tribunales de trabajo que ahora son unipersonales y hay cámara de apelación. Ahora también la Cámara Civil y Comercial va a intervenir de manera unipersonal y se va a presentar apelación ante los otros dos jueces de la sala. Así que prácticamente el único que está quedando como tribunal colegiado es el contencioso. Y después, en materia de recurso extraordinario, es decir, recurso de inconstitucionalidad, en general, digamos, son medio reacios a tratarlo. Se supone que es un tema que es ajeno a un recurso extraordinario. Pero siempre está la vía de la arbitrariedad. Cuando es muy grosero, se ha abierto. De hecho, yo señalé el caso ese de los honorarios mínimos, que el Superior Tribunal de Justicia, como buen criterio, resolvió y fijó un criterio. Doctor, una pregunta. En el caso, bueno, yo entiendo que esta ley es para abogados, pero muchas veces pasa que hay una parte, un tercer profesional que interviene en el proceso judicial. La pregunta sería si esta ley prevé una regulación de esa parte, por ejemplo, de la sindicatura que forma parte del proceso, pero no es abogado y procurador, y si se lo tiene en cuenta, o esa sindicatura tiene que regirse por bueno, su colegiatura de ciencia económica. Muchas veces pasa que en la sentencia la sindicatura tiene un monto elevado de honorarios mucho más que el profesional de derecho, y a veces no es trabajo bueno, según bueno, la su señoría, pero bueno, esa es la realidad. Bueno, mira, me das pie ahí para otra cosa. Esta ley derogó, creo que eran 2 o 3 artículos de la ley 6112 que regula temas concurso y quiebra. Justamente por entender que ya la ley de concurso y quiebra tiene todo un mecanismo de regulación de honorarios propio en donde se aplica. En realidad, digamos, se aplica solamente para abogados.
pero es de aplicación supletoria para todo lo que son peritos auxiliares, así que sí se puede aplicar. ¿Qué sería aplicación supletoria? Determinar el monto del proceso, por ejemplo, ¿me entiendes? Pero ¿qué es muy importante? Por ejemplo, en la anterior ley hemos visto ejecuciones de honorarios que hacían los peritos, a los cuales se les cobraba todo, pues decían, no, la exención es solo para los abogados. Por eso que la nueva ley en el artículo 1 expresamente dice que es aplicable para los peritos el capítulo S, donde está la gratuidad, el procedimiento para ejecutar, etcétera, etcétera. Bueno, estamos desde ya, muchas gracias a todos quienes asistieron, agradecer y felicitar a la Comisión de Nobles Abogados por esta iniciativa y tantas otras que vienen haciendo, que la verdad tienen muchísimas actividades. Bueno, muchas gracias. Agradecer al doctor Pistón siempre por las preguntas.